Bueno, estamos con Mirna Gurina, concejal del Interbloque de Fuerza Patria, para charlar un poco de su tarea legislativa, los proyectos que fue presentando en este último tiempo. Ya es una habitué de Data Magdalena porque ha generado ciertos debates en temas importantes del ciudadano de Magdalena, el tema Solobra, que fue lo más resonante, una interpelación que se cayó en el Consejo Deliberante, pero que generó cierta controversia en el último tiempo y que también vamos a estar charlando sobre esto. Pero para comenzar esta charla, te agradezco por recibirnos acá en el espacio del Partido Justicialista de Magdalena. Bienvenida nuevamente a Data. Bueno, gracias, Cristian. Salió el sol, así que tenemos un poco mejor luz. Bueno, sí, acá estamos en la sede del partido desde hace un tiempo, con mucho trabajo. La verdad, bueno, como viste, recién pasan los vecinos, se acercan, nos traen propuestas, consultas, cuestiones de las cuales quieren charlar. Y bueno, en función a eso y a la realidad que vemos que le está pegando cada vez más a los argentinos, vamos pensando proyectos y ideas a presentar en el Consejo Deliberante que puedan aliviarle un poco las dificultades que tienen los vecinos hoy para poder subsistir con este gobierno que la verdad que nos está asfixiando económicamente, y como consecuencia de eso lleva una asfixia también en la provincia y al municipio, donde empiezan a aparecer muchas complejidades. Y bueno, en relación a eso hemos estado presentando esta semana un proyecto que la verdad que nos gustó mucho trabajarlo, que es un proyecto de fortalecimiento y ayuda para el comercio local y también para el consumidor. Sí, comercio local que a nivel municipal y de la provincia de Buenos Aires estamos viendo que semana tras semana se van cerrando comercios que son históricos, comercios que no pueden sostenerse por la caída del consumo, teniendo como relevancia el dato que ese mes se presenta del INDEC, que la inflación viene bajando. Sí, otra vez volvió a bajar supuestamente este mes, que bueno, sabemos que la inflación baja, pero no está atado eso a lo que es el consumo, que cae y cae. Tenemos la prueba acá enfrente nada más, teníamos un comercio que estaba abierto desde que nosotros llegamos y bueno, tuvieron que cerrar porque la verdad que no le podían sostener. Y bueno, en Magdalena se ve, a veces hablamos en la calle Brennan de una peatonal y un área comercial, y en la propia calle Brennan, donde se está haciendo una obra de una dimensión muy importante para los magdalenenses, vemos como también los comercios cierran, y me parece que es una situación alarmante. Y en ese sentido planteamos un proyecto que lo que busca es que el personal municipal, que también es un área muy sensible para la economía local, son trabajadores que tienen un sueldo muy postergado históricamente, que cuesta mucho que puedan actualizar su salario o ponerse a tiro, digamos, con lo que son los salarios por ahí en otros estratos provinciales o nacionales. Sabemos que hace más de 5 meses no tienen aumento de sueldo, que también es un tema muy complejo para su economía. Puedan tener acceso a un descuento del 10% en las compras que realicen a los comercios del distrito de Magdalena que se adhieran a esta promoción, ¿no? Sabemos que hay sindicatos docentes, empresas que han hecho este tipo de convenios, y me parece que es importante que el municipio también pueda hacerlo, y definimos por una situación que fuimos relevando a partir de ir analizando datos y charlando con la gente, y bueno, empezar a estudiar datos que nos permitan a nosotros también tener un respaldo a los proyectos que presentamos, que nos gusta que así sea. Incorporar también a los jubilados y jubiladas del distrito de Magdalena y a las personas con discapacidad del distrito de Magdalena, que son sectores muy vulnerados y que han sido muy golpeados por el gobierno nacional. Entonces me parece que está bueno que desde el Estado municipal se pueda colaborar. Es un proyecto que no demanda demasiado presupuesto, que no demanda demasiado recurso humano, y me parece que bueno, si el intendente y su equipo lo saben aprovechar, es un capital político que ellos pueden tomar y que va a beneficiar tanto al comercio como al vecino para poder impulsar más compras y más posibilidad de acceder a los productos que necesitan. Es un proyecto que ya se charló en comisiones, que ya pudo el bloque oficialista de la UCR analizar, o es algo que se va a estar presentando en las próximas horas. Ya se presentó, todavía no se trabajó en comisión porque bueno, las comisiones son los lunes y los martes, y se presentó el martes, se va a trabajar el día lunes. No, yo para conocer si hay allá No ha habido todavía. algún análisis de ellos de respecto a acompañar o no, o algún factor que dice no vamos a estar acompañando por X motivo. No, todavía no ha habido una manifestación. Creo que es un proyecto que lo deberíamos poder trabajar porque, no, como te decía, no demanda un exceso de recurso humano ni de gasto para el municipio,
Y sí, me parece que es un beneficio importante para los vecinos y las vecinas, porque bueno, la promoción de ese descuento podría ser acumulable con otras promociones, que sabemos que existe, la cuenta DNI, bueno. Y me parece que tenemos que pensar políticas públicas en estos momentos de crisis económica que ayuden a los vecinos a vivir mejor. Sí, la realidad es que tanto la provincia como los municipios están generando diferentes estrategias y quedarse sentado en una oficina sin poder generar un proyecto que beneficie al comerciante y a aquel consumidor final, hoy en día es dejarlo un poco a libre azar, ¿no? De lo que pasa en la economía, en la microeconomía, que vemos que está golpeándolos de lleno. Sí, la verdad que los vecinos están pasándola muy mal, permanentemente hay reclamos por temas alimentos, medicamentos, vivienda ni hablar, y me parece que tenemos que tomar el toro por las astas y pensar realmente en cuestiones que ayuden a los vecinos, y los concejales también estamos para eso, porque también se genera a veces un debate. ¿Para qué estamos los concejales? Si tenemos que hacer un proyecto de ordenanza, si no tenemos que hacerlo. Los concejales tenemos que legislar, somos un cuerpo independiente del Departamento Ejecutivo, el Ejecutivo tiene que ejecutar, y las propuestas que nosotros le brindemos al Departamento Ejecutivo serán analizadas, por supuesto, por el Intendente, que es quien ganó las elecciones y quien tiene la potestad de definir cuáles son las políticas que implementa, pero tenemos que tener responsabilidad con los votantes, con los ciudadanos de Magdalena, y pensar políticas públicas que puedan mejorar la calidad de vida. Sí, generar proyectos y también el control, ¿no? El control de la oposición, que a veces es un tema que es recurrente dentro del Consejo Deliberante, como que se los expone diciendo están queriendo meterse donde no se tienen que meter, palos en las ruedas, y a veces como que hay una línea muy finita en cómo se comprende el tema del control. Justamente en ese sentido también presenté un pedido de informes sobre el funcionamiento de la cooperativa Los Toldos, que es la cooperativa que nuclea al personal que se encarga del barrido de las calles de Magdalena. Mucho la atención ver muchas publicaciones de vecinos y vecinas durante el invierno y estos fríos tan duros que hemos pasado últimamente, diciendo que les habían acercado algo calentito para que tomen, que estaban trabajando de temprano. La verdad, una acción que me parece muy valorable para los vecinos y las vecinas, pero no me quería quedar como en el romantizar la solidaridad del vecino, porque me parece que hay algunas cuestiones que se empiezan a plantear en torno a esos trabajadores que me gustaría saber cuál es la situación en la que se encuentran, porque es una cooperativa a la que se le hace una contratación directa, entonces nosotros no tenemos acceso a la información, no hay un proceso licitatorio para contratar a esa cooperativa, y creo que, bueno, que es importante saber qué tipo de contrato se le hace a esos trabajadores, qué tipo de seguro tienen esos trabajadores, si cuentan con los insumos necesarios para trabajar de forma segura. Y bueno, ese proyecto sí se trabajó en una de las comisiones, que fue la de salud, y pasó para seguir siendo trabajado. Así que bueno, por un lado, contenta de que ha tenido acompañamiento ya en esa comisión, a la que no pertenezco, pero asistí porque estaba mi proyecto ahí. Me parece importante también que quienes presentamos los proyectos vayamos a defenderlos en las comisiones, formemos parte o no, porque no es que tenemos que cumplir horario a rajatabla, concejales somos 24/7. Y nada, me parece que es importante también que haya transparencia y el acceso a la información para nosotros, que es sumamente importante, y el pedido de informe como un instrumento para garantizar la seguridad de los vecinos de Magdalena. Claro, los pedidos de informes se repiten reiteradamente, sesión a sesión en el Consejo Deliberante por diferentes temas, desde los más pequeños hasta los más importantes respecto a proyectos que a veces quedan truncos, pero la celeridad a veces del municipio no es la que espera el bloque opositor. Tarda muchísimo tiempo o tiene que pasar algún golpe de efecto mediático para que se presente la información que acompaña la UCR. Dice, es información pública, vamos a acompañar, pero después los tiempos se estiran muchísimo. Sí, la verdad que a veces son preguntas que son muy sencillas de responder. Con un departamento ejecutivo que, no nos olvidemos, cada vez es más grande, cada vez hay más personal y cada vez las respuestas tardan más. No solamente de los pedidos de informe, Cristian, también de los proyectos de ordenanza, que a veces se considera que es importante que el Ejecutivo emita una opinión, ¿no? Entonces, ahí se elevan al Departamento Ejecutivo para que manifieste una opinión y seguimos en la misma, porque tenemos un proyecto que para mí es muy significativo, porque lo he trabajado con una comunidad que siempre queda postergada, como es el uso de agroquímicos y el descarte de residuos fitosanitarios, que es
un tema que vos lo has tenido Sí. muy presente en tu medio. Y la comunidad de Arditi está muy preocupada por ese tema desde el mes de enero. ¿Verdad que vos lo publicaste? Sí, sí, lo publicamos, que Y se había el- tirado envases de fitosanitarios a un arroyo. Exacto. El proyecto es el número 06 del 2026, el expediente. Y estamos ya por el 116 y de ese expediente todavía no hemos tenido respuesta. Y hace un mes, lo vuelvo a decir, ya lo dije creo en tu programa, un mosquito con glifosato voló encima de una de las escuelas rurales de Magdalena. Obviamente hicimos las denuncias correspondientes del Ministerio de Asuntos Agrarios a través del sitio web y bueno, estuvimos hablando con funcionarios, pero me parece que el municipio, en vez de tomar esa ordenanza y decir, bueno, vamos, trabajémosla, implementémosla, que la gente pueda tener un resguardo, no sé, la tienen ahí, no mandan una respuesta, no viene un funcionario. La verdad que entiendo que deben estar muy ocupados o no sé cuál es el problema, porque es una ordenanza muy completa y que no es una ordenanza que la trabajé en soledad, es una ordenanza que la trabajé con productores rurales, con miembros del CONICET, con productores del INTA, con gente que nos viene a contar sus experiencias en huertas orgánicas, que están rodeadas de huertas no orgánicas, lo que pasa con esa verdura, con pruebas, con fotografías, con videos. Cuando hay viento y el glifosato llega a su huerta, cómo se modifica. Me parece que todas esas cuestiones son insumos que tenemos como concejales porque estamos cerca de la gente y porque la gente también encuentra una referencia a nosotros porque estamos en la calle, ¿no? Y que ese es el mayor valor que tiene que tener, me parece, quien quiere estar en política. El municipio creo que está muy cerca de las redes sociales y de la inteligencia artificial y lejos de la gente, y eso es lo que hace que no tome valor a algunos proyectos que tienen que ser para ellos un insumo para poder generar políticas públicas. El otro día charlábamos sobre esto, sobre el tema de las redes sociales en la política, porque ya es algo que también llegó a Magdalena, llegó en todos los extractos de la vida política nacional, provincial, y también está desembarcando, creo, con más fuerza en este 2026 en territorio local, acá en Magdalena. Pero también estamos viendo que en diferentes proyectos o diferentes iniciativas que toma el municipio, de a poco empieza a tomar puntapié los territorios. Lo vemos con la MUNI en tu barrio, el intendente empieza a querer charlar con los diferentes vecinos. ¿Crees que eso es un acting o realmente están queriendo tener un acercamiento con los vecinos? Porque vos me estás diciendo, vienen a pedir, lo vi acá recién, vienen a pedir alimento. A mí me parece que la MUNI en tu barrio es un dispositivo que brinda determinados servicios para los lugares donde se acerca, como puede ser vacunación, castración o relevar algunas cuestiones, pero si todo queda en un relevamiento, no sirve de nada. O sea, o puede servir parcialmente para alguna cuestión, para que castre el perro o el gatito, o si están vacunando, vacunar al nene. Ahora están, por ejemplo, en el barrio 22 de febrero con la unidad sanitaria móvil, que vino para una cosa y terminó usándose para otra. Sí. Parece como que hay una cierta desorganización a la hora de gobernar y que están gobernando de espalda al pueblo y de espalda a los concejales que en el Consejo Deliberante queremos trabajar. Nosotros como concejales no somos voceros del intendente, sí el bloque oficialista, ellos son voceros del intendente, ellos están ahí, o del departamento ejecutivo, para decir lo que el departamento ejecutivo les dice que digan. Entonces a mí me pasó una experiencia con una vecina que fue al consejo, que jamás había ido al Consejo Deliberante, y me dijo una frase que me dio tristeza. Me dice, la verdad que me di cuenta cuando fui al Consejo Deliberante que a veces no nos instruimos como corresponde a la hora de votar. Dice, porque ¿qué votamos? Me dijo. Eso me dijo. Claro, ¿Qué ahí votamos? se dan cuenta del valor que tiene el voto, ir a votar. Porque justamente esa vecina le atravesaba una situación muy particular y por eso se había acercado, ¿no? Generalmente uno empieza a tomar conciencia cuando hay algo que lo complica, cuando hay algo que lo golpea, una realidad. El tema Solobra, que hay muchos vecinos de Magdalena que lamentablemente hoy están teniendo un problema económico, porque hay muchos que volcaron mucho de su plata, de su ahorro para poder tener la obra. Vamos a meternos en ese tema un poco más adelante, pero bueno, ahí a mí también me quedó un poco esa sensación al final del tema de Solobra, de que se cayó la interpelación. Y recuerdo que una mujer una chica que estaba ahí decía,
A mí lo que me gustaría es ver el intendente para volver a creer en él y en la política. No en que agarren una herramienta para que se oculten y no den una explicación. Yo lo quería ver para volver a querer. Y ahí representa toda la política, no solamente al intendente. Totalmente, bueno, pero por ejemplo, yo políticamente a través de ese expediente pude vincularme con vecinos que no son votantes nuestros, Claro. que están muy lejos de mi posicionamiento, pero a mí me parece que si uno las cosas las hace en un marco de respeto, con pruebas, porque nada de lo que hablé nunca referido a este tema fue ni chusmerío ni comentario de pasillo, todo siempre fue con pruebas. Y con el valor que uno tiene que tener, me parece también para defender a la gente, que tenemos que defender a todos los vecinos como concejales, no a los votantes. A mí me permitió acercarme a mucha gente que hoy por hoy hemos establecido un vínculo de cercanía o de poder charlar sobre este tema en una situación hasta de confianza, porque también es un tema delicado, donde uno ha puesto dinero, datos personales, un montón de cuestiones que no sabemos ni quién las tiene, ni de dónde salieron esta gente. Y la verdad que yo creo que a veces también a uno al vecino lo que le genera es dudas de la política en general o del municipio. Sí, de la política en general y del municipio, obviamente, aquellos que hoy en día tienen las riendas y dar soluciones, que a veces no es una solución de devolución, sino una explicación de por qué pasó, cuál fue la situación. Me parece que la interpelación la tildaron como que era algo gravísimo, pero si vos tenés la capacidad técnica y política de dar respuesta a lo que se preguntaba, las preguntas eran muy sencillas y desde el 25 de septiembre que presenté por primera vez el primer pedido de informe, eran similares. Sí, era un hecho histórico que suceda que un intendente sea interpelado, obviamente que esto era un error no forzado, ellos mismos lo cometieron al traer este proyecto, y también quisieron dar vuelta el partido, ¿no? Tirarle la pelota al Consejo Deliberante, lo planteó el Bloque de la Libertad Avanza, obviamente que también tiene que ver un poco, porque aprobaron de manera unánime el proyecto, pero en aquel tiempo entiendo que tenía el mínimo requerimiento técnico y burocrático que se presentó en el Consejo Deliberante, pero la alerta la presentaste vos en septiembre. Ahí por lo menos algún funcionario del Ejecutivo tenía que haber levantado la oreja un poco para decir, che, ¿qué pasa acá? Pero lo primero que salió fue querer desacreditarte. Totalmente, y levantar la oreja y también cumplir con un convenio que se había firmado y que estaba firmado por el intendente, con una nota de elevación al Consejo Deliberante firmada por la secretaria de Gobierno, donde también había cuestiones que se incumplieron, que también no eran parte del convenio, pero bueno, hay un documento firmado, uno pone la firma y tiene que tener cuidado también donde pone la firma y hacerse cargo de donde pone la firma. ¿Crees que lo cuidaron en este tema al intendente, él, con este proyecto, o lo dejaron muy librado al azar, el tema de blindarlo? Porque en un momento pareciera que el bloque oficialista buscaba que lo denuncien. ¿Por qué no denuncian? Si tienen prueba, ¿por qué no lo denuncian? Pareciera que ellos mismos estaban incitando a que lo denuncien. Yo creo que en la política nos tenemos que dejar los que estamos en la política, tenemos que dejar de lado la victimización por completo. No somos víctimas. El que está en política tiene que elegir hacerlo con la responsabilidad de gobernar mirando a la gente a la cara. En relación a este tema, el intendente es el máximo responsable. Si el intendente eligió ser quien lleve adelante los destinos del pueblo de Magdalena durante los 4 años para los cuales fue elegido, y quiero que a mi pueblo le vaya bien porque amo profundamente esta ciudad, tiene que hacerse cargo de lo que pasó. Y también tiene que hacerse cargo de quién se rodea. El departamento ejecutivo lo define él, con su gente de confianza seguramente, pero él define con quién conforma el departamento ejecutivo. Yo, en relación a este proyecto, presenté el pedido de informe en septiembre, lo retomamos en el mes de marzo, es una historia de la que ya hemos hablado reiteradas veces, la gente está al tanto. Pasamos al pedido de interpelación porque lo que se solicitó en el pedido de informe no es lo que se respondió. La verdad que la respuesta es vergonzosa. O sea, lo que habla también de un acompañamiento muy básico alrededor del intendente, porque la respuesta era
El pedido era muy concreto y la respuesta era muy extensa, pero no contestaba nada de lo que se pedía. Y bueno, ante la falta de posibilidad de tener la información que se requiere y las respuestas que se requieren a través de todas las posibilidades que yo tuve de instrumentarlo vía Consejo Deliberante, el día de ayer realizamos la presentación de la denuncia penal correspondiente para que la justicia investigue. Porque esto ahora, hoy por hoy, el tema es devolverle el dinero a la gente y reunirse con los vecinos para informarles que les van a devolver el dinero. Quiero aclarar que anhelo profundamente que los vecinos de Magdalena, que fueron damnificados por la obra del gas, sean reparados. No solo económicamente, también en su confianza con el municipio. Porque el municipio fue partícipe de la estafa que realizó la empresa Solobra, porque el municipio le abrió las puertas y le abrió una oficina para que se lleven la plata en efectivo, porque los vecinos tenían que pagar en efectivo. En esa misma oficina se firmaron contratos donde el titular de la empresa tenía la firma fotocopiada en el contrato, lo que carece absolutamente de cualquier tipo de validez legal. Lo digo y lo digo y lo digo, porque eso lo avaló el municipio de Magdalena. Entonces fue partícipe de lo que pasaba. No hay ningún abogado en la Municipalidad de Magdalena que sepa que una firma fotocopiada en un contrato no tiene validez. Sí, por eso digo que a veces pareciera que no hay nadie que defienda al Ejecutivo, porque no es defender al Intendente, es defender... Yo no soy abogada, Cristian, y yo si voy a firmar un contrato para alquilar este local y la firma está fotocopiada, digo, no, firmámela con una lapicerita azul. Y no es la primera vez que escucho que tanto el bloque opositor marca la deficiencia técnica en diferentes temas. En que estás planteando en la firma de un contrato, pero también en otros temas como la rendición de cuentas. Totalmente. Y otros más. Siempre el argumento de la oposición es faltan papeles, faltan cosas, no hay rigurosidad técnica. Me parece que todo eso es como... Y se repite constantemente. Claro, es como ¿viste? Cuando juegas el juego de la Boca, que salís por el inicio y llegás a la llegada. Bueno, la llegada es que no laburan. Se tienen que poner a laburar. Se tienen que poner a laburar. Porque por no laburar, no saben quiénes son los vecinos afectados por la denuncia del gas. No lo saben. No lo saben porque no cumplieron con la cláusula 3 del convenio que decía que tenían que realizar el municipio de Magdalena, el empadronamiento de los vecinos frentistas que contrataron el servicio. Hay vecinos que no tienen recibo, sí. Hay vecinos que no recibieron un mensaje diciéndoles que vayan, que le van a devolver el dinero, porque el municipio no sabe ni que existen esos vecinos. Y vos publicás esta nota mañana pasado y aparece alguno más. Hay vecinos que son jubilados que se endeudaron, hay vecinos que son personas con discapacidad. Creo que lo vimos y lo vieron los concejales cuando fueron. Los vecinos se acercaron el día de la interpelación, del tratamiento de la interpelación del intendente, se acercaron ahí. Creo que también se dieron cuenta el bloque oficialista que era un tema que está tocando transversalmente a todos los ciudadanos de Magdalena, aquellos que se metieron dentro de este proyecto y que son de cualquier ideología. Creo que ya sobrepasa si uno es peronista, si uno es radical, si uno es de izquierda o conservador, lo que sea. Creo que acá estamos defendiendo la guita, hablando mal y pronto, del magdalenense que apostó a tener el gas natural. Totalmente. Y además una situación también muy preocupante para los concejales, por lo menos la oposición, el interbloque y también el bloque EPA, que podés consultarlo con ellos, después no, pues yo no quiero hablar por nadie, pero una preocupación que nos alarma y que estamos permanentemente conversando, y de hecho realizamos una acción que ahora voy a comentarte, es que la devolución que va a hacer el municipio del dinero, cómo se va a enmarcar administrativa y técnicamente para que a nosotros no nos termine generando una consecuencia del Honorable Tribunal de Cuentas, que es quien vela porque las cosas se hagan como corresponde. Porque fuimos al Tribunal de Cuentas y el Tribunal de Cuentas no conocía el convenio, no sabía que el contrato tenía una firma fotocopiada. Entonces, acá no es una cuestión de buena voluntad o de mala voluntad, es una cuestión que las cosas hay que hacerlas como corresponde. Sí, ya hicieron las cosas mal, siendo cómplices de meter a y partícipes de meter a una empresa Solobra adentro del municipio que vino a estafar 70 familias de Magdalena, que son las que sabemos, 60, 70, anda por ahí, permitir que se lleven la platita adentro de un bolso.
El argumento del Ejecutivo es decir, nosotros también fuimos embaucados, nosotros también fuimos engañados por esta empresa. ¿Es válido de un Ejecutivo municipal, de un gobierno? Para mí no. Que se hagan cargo y que dejen de hacerse las víctimas. ¿Víctimas? ¿Sabes quién es víctima? Jubilado que está pagando un crédito y cagándose de frío. Porque no tiene gas en la casa. Y tampoco tiene la plata, y tampoco lo llaman porque no lo tienen ni registrado ni empadronado. Volviendo al tema, la denuncia penal está ejecutada. Sí. ¿Es contra el Ejecutivo Municipal o contra el Intendente? Contra el intendente y los funcionarios Que firmaron. necesitan ser investigados, sí. Con todas las probanzas presentadas, con todas las instancias que pasamos dentro del Consejo para pedir la información y se negaron, con las pruebas que los vecinos nos brindaron, todo documentado para que se investigue, porque acá la gente merece una respuesta, merece saber qué pasó. No es una cosa menor esto. Igual esto sería el puntapié, lo iniciaste vos, puede ser que los propios damnificados que son los vecinos también realicen su propia denuncia penal. Puede ser, no hay que subestimarlo a la gente, porque a la gente se le está subestimando. Yo creo que el otro día hubo mucha gente que se fue muy enojada realmente. Vecinos que se fueron indignados, yo he visto mujeres llorando. Y otros que, bueno, dicen, ¿qué quieren? Que nosotros venimos por la buena, venimos a hablar, venimos a plantear una situación. ¿Qué quieren? ¿Que vayamos al municipio a hacer otra cosa? ¿Eso quieren? Sí, la verdad que los vecinos siempre conmigo tuvieron conversaciones muy respetuosas, siempre, viste, como con un dolor, viste, como sentir fueron engañados. Y incluso ha habido momentos en los que se ha hasta dicho... ay, pero y fueron a la municipalidad y no pidieron un recibo. Y la verdad que intentar dar vuelta la tortilla para que los vecinos terminen teniendo culpa de algo, me parece que es hasta lo más bajo que pueda hacer un funcionario como mínimo cínico público. Entonces me parece que nosotros hemos agotado todas las instancias administrativas dentro del Consejo, enmarcadas en la Ley Orgánica de las Municipalidades, enmarcadas en el reglamento, para que el municipio dé respuesta de la información que necesitábamos. Si no la da, queda pensar que por algo no la da. Entonces no me queda otra opción que recurrir a la justicia. Bueno, esto va a ser algo de gran impacto seguramente en las próximas horas, la próxima semana seguramente va a marcar un poco la agenda el tema de la denuncia penal contra aquella parte del Ejecutivo Municipal que haya firmado estos convenios, el propio intendente, el jefe, la secretaria de gobierno, también el dueño de la empresa. No ha respondido, que dijo que iba a pagar, le pagó a algunos no. La verdad que es un tema que preocupa y mucho, y ya ha tenido un correlato muy extenso que no trajo como resultado darle una respuesta concreta al vecino, que todavía está esperando. Sí, siempre dije desde un primer momento, y vos lo has escuchado ya me parece, que cualquiera puede cometer un error. Pero me parece que darle la espalda a los vecinos en una situación tan delicada, ese para mí es el mayor error de todos. Creo que haber ido a responder al Consejo Deliberante hubiese sido como finalizar el tema dando una demostración de que hay buenas formas de hacer política. Y bueno, el intendente eligió que hable su vocero, eligió que vayan sus aplaudidores al Consejo Deliberante, que la verdad que si tienen un poquito de vergüenza se tendrían que haber quedado en la casa. Porque ir a aplaudir, estando sentados al lado de jubilados o de gente que trabaja todo el día de manera informal para poder juntar un mango y que fueron estafados y hace un año casi que están sin una respuesta, habla muy mal de esos funcionarios para mí. Mirna, el Consejo Deliberante ha cambiado, la fisonomía del Consejo Deliberante después de la última elección cambió. En esta vuelta, tu regreso al Consejo, porque tuviste una licencia, ¿cómo estás viendo esa oposición? El rol de la oposición hoy en Magdalena. Porque la representás, ahora estando conmigo acá la representás. ¿Cómo estás viendo el conjunto? Que en algunos temas se ve que trabajan en conjunto con EPA, hay en otros que parecen que a veces no llegan a un acuerdo, porque obviamente piensan diferente la manera de vivir y de hacer política, y hay veces que dentro del bloque peronista también hay sus propias diferencias. No, en el bloque estamos trabajando bien, interbloque. El interbloque, sí. Porque está el masismo, sí, el axialismo y la Cámpora, Partido Justicialista ahora, que representa Mirna. Sí. Nosotros estamos trabajando bien, estamos pudiendo articular acciones con
otros municipios, con el gobierno de la provincia, pudiendo relevar información. Nosotros como bloque de Fuerza Patria, voy a decir, ¿no? Porque ahí está el peronismo, pero también está el Frente Renovador, que es otro partido. Estamos trabajando siempre tratando de solucionar los problemas de los vecinos, de hacer propuestas que sean beneficiosas para la gente. Y bueno, también esta tarea de control que lleva exposición, que lleva mucho trabajo. No es nada grato tener que presentar una denuncia penal, pero bueno, es el final de un recorrido donde no hubo respuesta y no quedó otra. En ese sentido, nosotros, bueno, cada uno dentro del interbloque trabaja con su impronta y con su posicionamiento, pero siempre acompañándonos y entendiendo que tenemos que estar juntos para poder llevar eso adelante. Y el bloque EPA es un bloque que nosotros tenemos un muy buen diálogo, tenemos diferencias, que eso no significa que sean diferencias ni grandes ni imposibles de conversar, pero nosotros con ellos podemos trabajar y tener un diálogo que nos permita por ahí, bueno, que los expedientes puedan llegar a sesión, que puedan recorrer las comisiones, que puedan ser modificados. Muchas veces el bloque presenta a EPA un proyecto que consideramos que puede cambiar esto, o viceversa, y se conversa, no así con el bloque de la UCR. Te propongo un juego, Mirna, para terminar esta entrevista. A nivel nacional, ¿qué referente del peronismo crees que tiene la potencia para ser presidente? Cristina. Cristina está procesada y no puede presentarse como presidenta. Vamos a hacer todo lo posible para liberarla. No. A nivel provincial, ¿a quién le gustaría ver como gobernador del peronismo? ¿O gobernadora? Ay, no, bueno, pero ahora me preguntas eso, no sé. Ya estamos viendo, ¿no? Ya termina el Mundial y arranca la campaña. No, me parece que hoy el debate principal que tenemos que tener es que tenemos que tener democracia plena y que la democracia plena va a estar garantizada cuando Cristina esté en libertad. Sí, pero a mí me está escapando la pregunta. Capaz que tenés tu candidata o tu candidato. No estamos hablando hoy de candidatura. A mí me parece que hay figuras que a mí, en lo personal, me representan mucho y que podrían ser candidateables, pero me parece que el debate que tenemos que tener hoy es que el peronismo tiene a la presidenta del Partido Justicialista, estricta e injustamente detenida, porque puede haber un debate y en el marco del respeto yo debato con quien quiera. No hay una sola prueba en la causa que acredite la detención de Cristina. Sabemos que el Poder Judicial es manejado por Mauricio Macri, sabemos que Mauricio Macri jugaba al fútbol con los fiscales de la causa de Cristina, sabemos que Milei es un monigote de Mauricio Macri, lo vemos, cada día se confirma más. Entonces a mí me parece que el debate central hoy es que tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance en el marco de los procesos legales para que Cristina esté en libertad. Y a nivel local, si tendrías que decir, estas son 3 personas del peronismo que podrían o representan. El peronismo lo que tiene que hacer hoy es trabajar mucho, estar muy cerca de la gente, robustecerse y después hablar de candidaturas y estar unido, armando, lo que digo siempre públicamente, estar unido y armando una plataforma de gobierno. Ya estás pensando, ya estás diseñando, porque ya arranca, la campaña va a arrancar pronto. Ya. No. Nosotros están diseñando. Somos muchos compañeros y compañeras que conformamos el consejo y muchos compañeros y compañeras que no conforman el consejo y que participan activamente de todas las actividades que estamos realizando. Y por ejemplo, el plenario con 150 vecinos de la localidad de Magdalena, y lo digo porque fue un domingo con 5 grados de temperatura, no es menor. Hablando de qué Magdalena queremos, eso es el insumo más importante que tenemos los peronistas para armar un proyecto de gobierno. Y nosotros tenemos que pensar la política a los 365 días del año, de los años pares y de los años impares. Te agradezco por esta charla que tuvimos acá mano a mano y bueno, la mejor de las suertes. Gracias.